Casi 3.500 personas han desaparecido en el estado de Zacatecas en los últimos 5 años. En 2023, sin embargo, se ha detectado un alza alarmante en la velocidad de las desapariciones. Según datos del Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda, solo entre enero y abril de 2023 se reportaron en el estado 255 casos de desaparición, la cifra más alta registrada hasta entonces en términos estadísticos. En el mismo periodo de 2021, por ejemplo, se habían presentado en Zacatecas 155 casos. Hoy, el número de desaparecidos es de 646. Solo en 4 días de febrero de 2023 desaparecieron en el municipio de Fresnillo 11 personas. Los municipios de Fresnillo y Zacatecas se hallan a la cabeza en el número de desapariciones de uno de los estados más complejos y violentos de México. La gente deja de saber de algún familiar prácticamente todos los días. Una noche, sencillamente no regresan y comienza el suplicio de zozobra y angustia en que viven decenas de miles de mexicanos. Hace unas semanas, familiares de desaparecidos irrumpieron en un acto del presidente López Obrador, que había ido a supervisar el Hospital de la Mujer en Zacatecas. Se quejaban de que, a pesar de la estrategia federal, las desapariciones han seguido creciendo año con año. La cifra exacta de este fenómeno es difícil de conocer porque en muchos casos no existe una denuncia. El miedo a las represalias en un estado dominado por el poder de los cárteles ha llevado a los pobladores a guardar silencio y a bajar la cara. Hace exactamente un año, el 16 de mayo de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reveló que en México había 100,000 personas desaparecidas. La noticia fue un escándalo que no cesó porque a partir de ese día se registró en el país un promedio de 32 desapariciones diarias, cerca de 980 al mes. Así que mes tras mes se pierde el rastro de unas 1,000 personas en México y la cifra no baja, solo crece. En este último año, las desapariciones se agudizaron en 7 entidades del país: Estado de México, la Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Morelos. El Estado de México es la entidad del país que más desapariciones registró en este año y en donde el aumento fue verdaderamente monstruoso. Un ejemplo: entre el 1 y el 14 de febrero de 2022 se registraron 88 casos de desaparición. En el mismo periodo, pero de 2023, los casos registrados subieron a 249, es decir, una diferencia de 161, más de 182.9%. La crisis de las desapariciones en el Edomex tiene rasgos preocupantes en el caso de las mujeres. Solo en enero desaparecieron 114. La mayor parte de ellas tenían entre 10 y 24 años de edad. Los datos disponibles indican que la mayor parte de las desaparecidas eran estudiantes, que su desaparición ocurrió a plena luz del día y que detrás de este fenómeno se encuentran la trata y el feminicidio. La Ciudad de México ocupa hoy el segundo lugar nacional con máximos históricos en desaparición de personas. En esta ciudad, las desapariciones crecieron 1.993.5% entre 2018 y 2022. En 2018 se habían registrado 62 casos. En 2022, según las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, desaparecieron 1.298 personas. De mayo a la fecha se tiene registro de 1.701 casos. Según los especialistas, es muy posible que exista un subregistro, como se ha dicho, por el número de familias que no pueden trasladarse a la ciudad para denunciar o porque las autoridades capitalinas les piden que denuncien en sus entidades de origen. ¿Quiénes desaparecen y en dónde? Según los datos, alrededor del 60% de los casos corresponden a hombres de entre 15 y 29 años. La alcaldía con más casos es Iztapalapa y se halla a la cabeza de una lista en la que figura también Gustavo A. Madero. Las cifras ubican a Michoacán como el tercer lugar nacional, con 673 desapariciones, y a Morelia como el municipio con mayor número de casos, 169. Solo entre Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y Morelos desaparecieron este año 1.914 personas más. Es muy poco lo que se sabe sobre la desaparición de personas en México. Los registros indican que la gente desaparece en carreteras, que algunas veces es arrancada de su hogar o de su lugar de trabajo por grupos armados, que algunas veces es reclutada por la delincuencia organizada, que otras es víctima de un levantón por parte de criminales e incluso de fuerzas de seguridad, que en algunos casos las víctimas de desaparición forzada terminan en fosas clandestinas repartidas a lo largo del país y que también, en muchísimos casos, las víctimas se fueron por motivos personales o razones de violencia intrafamiliar. Pero la mayor parte de las veces no sabemos nada. Solo queda el vacío de las cifras como único rastro de una tragedia nacional que monstruosamente crece año con año.